Viajo hacia tierra adentro, llevo un equipaje a puro cuento. Son historias para acercarte, recorriendo cielos y paisajes. De cuento en cuento voy, emoción, sueños, magia, imaginación, fantasía en la voz que llega a tu corazón. De cuento en cuento voy, emoción, sueños, magia, imaginación, fantasía en la voz que llega a tu corazón, que llega a tu corazón, que llega a tu corazón. Julio, ¿nos lee de nuevo el del ratón? Ah, ya lo leyó. De cuento en cuento voy. ¿Le gustaría salir de viaje, che? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Ahora a dónde? Si quieren podemos viajar a la China, ya mismo, sin valija ni pasaporte. Lo único que necesitamos es la imaginación. ¿Cómo vienen de imaginación? Bien. Va, creo que bien. ¡Excelente! Hace muchos años, en un pueblo chino llamado Tongling, vivía un dragón terrible. Wang Li, tenés que comer. Un chico a tu edad, si no come, no crece. Nadie jamás lo había visto, pero amenazaban a los niños diciendo: si no haces caso a tus mayores, el dragón vendrá a buscarte. Tiene el cuerpo con escamas filosas de serpiente y ojos de langosta, la barba de un hombre de 1000 años, la fuerza devoradora de los tigres y las garras hirientes de las águilas. Los niños del pueblo estaban muy asustados. El pequeño Wang Li, sin embargo, no quería creer en semejante monstruo emparchado con hilos de maldad. ¿Qué quiere decir Wang Li? No tengo la menor idea. ¿De verdad quiere decir eso? ¿Cómo sabes? No tengo la menor idea qué quiere decir Wang Li. ¡Niño valiente! No sé, Tati. ¿A vos te parece? Yo no tengo miedo a dragones que viven en cuevas. Y si me encuentro con uno cara a cara, sonreiré y seré valiente. Wang Li iba a cumplir 10 años. Para tan importante ocasión, sus padres iban a prepararle una gran fiesta. Cuando envíen las invitaciones, me gustaría avisarle a alguien muy especial. ¿A quién? Quiero que venga el dragón. Pero eso es imposible. Nadie lo ha visto nunca. Dicen que está lleno de escamas venenosas, de ojos inmensos tatuados a los párpados, con una barba de espinas que atraviesa a quien se acerca, que tiene la fuerza de 1000 leones y una furia que ningún anciano de Tongling se atreve siquiera a mencionar. Una arruga sobre su frente marcaba seriedad y respeto, pero el corazón del niño estaba en paz. Sabía dentro de sí qué era lo que quería hacer. Yo no invitaría a un dragón a mi cumple. Yo sí, si trae regalo. Mis primos se asustarían. Al día siguiente, su madre le preparó tortillas de té y lo mandó a jugar. Wang Li se puso muy feliz.
La comida era riquísima y le daría mucha energía para llevar a cabo su misión. ¿Qué aspecto tendrá el dragón? Debe haber una cueva por algún lado. Un poco más arriba, encontró una gruta colosal. Sin respirar, con el pecho estallando de latidos, Wang Li se acercó. Del corazón de la montaña salía un viento cálido y rugoso que rozó sus pies. Se acercó a ese silencio negro. ¿Ni hao ma? ¿Yao me yauren? ¿Qué dijo? ¿Yume Yuren? Que pase un tren. Ni hao ma, yo me, yo ren son frases en mandarín, el idioma de Wang Li. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? El dragón estaba allí. Tenía el cuerpo largo, cubierto de escamas, los ojos grandes, una larga barba y parecía ser capaz de defenderse como un tigre o como un águila. Wang Li estaba asustado, pero se dijo a sí mismo, no tengo miedo. Mis padres me pusieron Wang Li para que aliente a los demás y viva los peligros con entusiasmo. Ni Xishei, ni Shushao Shen Mema. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Quiero saber tu nombre y quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños. El dragón no podía creer lo que estaba oyendo. Wang Li notó que las escamas del dragón estaban polvorientas, las garras rotas y sucias. Y cuando abría la boca, salía de ella un aroma rojo y dulce. ¿Por qué lloras? En todos los años que he vivido en esta cueva, nadie se ha acercado a mí de manera respetuosa y amable. Por supuesto que iré a tu fiesta de cumpleaños. Mi nombre es Luo. Súbete, te llevaré a casa. Wang Li se trepó a la poderosa espalda, miró hacia abajo y vio que las lágrimas del dragón formaban un río. Entre montañas amarillas y nubes lentas, iban Li y su nuevo amigo Luo. Por encima de las nubes se veía la cabeza del dragón acercándose. ¡Refugio! ¡Protejan a sus hijos! ¡Que las madres escondan a sus bebés en pétalos de loto!
Pero uno a uno notaron que Wang Li sonreía y que el dragón era en realidad un barco de vapor. Wang Li era el capitán. ¡Salud! Por favor, qué lindo Venga, cumpleaños festejemos. viene de tan lejos. Llegaron ancianos, jóvenes y niños desde los lugares más remotos, de Anhui, Xi'an y Hangzhou. Cada familia llevó alimentos para compartir y celebrar el 10º cumpleaños de Wang Li. En el Festival de Barcas Dragón de aquel año, Wang Li fue distinguido por tener el barco más grande. Y en toda China se habló de un niño que no tuvo miedo y de un dragón convertido en barco con garras de mazapán, escamas de miel, ojos de nube, leyenda de tinta y agua, plenísimo sol abierto al mediodía. Estuvo buenísimo. Trae más cuentos chinos. ¿Así que les gustó esta historia? Voy a ver si encuentro otra que transcurra en China. Que tenga dragones. Y princesas. No, princesas no. Solo dragones. Está bien, está bien. Déjenme ver qué encuentro, che.